Por otro lado, se basa en la existencia de patrones fundamentales, dados por la interacción y secuencia de elementos básicos como el principio masculino y femenino, activo y pasivo, móvil e inmóvil. El método oracular más conocido consiste en la formación de un hexagrama compuesto por la secuencia sextuple de los anteriores principios. La forma de leer el I Ching es la de plantearse una pregunta o simplemente concentrarse en el estado interno presente y al mismo tiempo lanzar 6 veces 3 monedas al aire. Dependiendo de cómo caen las monedas, águila o sol, se realizan cálculos aritméticos en los que la suma de ciertos valores asignados a cada cara de las monedas se representan en un principio fundamental. Puesto que el lanzamiento se repite 6 veces, lo que resulta es una secuencia de 6 principios, hexagrama. Los filósofos chinos encontraron que cada hexagrama posee un significado profundo, el cual se manifiesta en eventos naturales y de conciencia. La lectura del I Ching es excitante en grado sumo, pues en ella se manifiesta el principio de sincronicidad con una claridad meridiana. Es difícil para quien lo usa con seriedad dejar de aceptar que funciona repetida y constantemente. De alguna forma, al lanzar las monedas se relaciona con el estado del lector del I Ching, reflejando en cada hexagrama su funcionamiento consciente. De alguna forma, también el pensamiento acerca de un evento tiene como consecuencia la aparición de este último. Tanto el método oracular como las demás instancias de sincronicidad requieren para su ocurrencia segura un estado consciente de máxima pureza. Con esto último quiero decir un funcionamiento consciente en el que las estructuras redundantes no funcionen como determinantes de la actividad consciente. Solamente así el cerebro posee la capacidad de expansión adecuada, tendiente a posibilitar los fenómenos de sincronicidad. En principio nadie conoce las características energéticas del campo neuronal. No sabemos qué tipo de energías posee y cómo se transmite en el espacio. Es posible suponer, sin embargo, que sea parecida a la expansión de un campo electromagnético, con componentes de alta y también de baja frecuencia. Sin perder la noción de que se trata de una hipótesis, se puede pensar que existe alguna frecuencia de acarreo de todo el campo, en otras palabras, una ritmicidad generalizada. Probablemente lo que en electrocefalografía se denomina ritmo alfa podría ser un grado de vibración de baja frecuencia de todo el campo, como si éste pulsara a frecuencias bajas del orden alfa, 8-12 Hz. Superpuesta con esta frecuencia acarreadora fundamental habría altas frecuencias. Sería algo así como una transmisión en modulación de frecuencia. El estado cerebral asociado con la aparición del ritmo alfa se ha descrito como de relajación, éxtasis, contacto con la esencia interna y apertura intelectual. Ese mismo estado es el que se vislumbra como necesario para la ocurrencia de los fenómenos de sincronicidad. Al menos teóricamente existe una relación entre cierta forma de desarrollo y expansión del campo neuronal y eventos externos que aparecen y se correlacionan con su contenido. Solo la experimentación seria podría desentrañar la base de tal relación, aunque sus fundamentos generales son claros. Es posible adelantar ciertas posibilidades en cuanto a la relación entre campo neuronal y eventos externos. Tanto estos últimos como el campo neuronal son organizaciones energéticas de máxima complejidad. Sería pues suficiente considerar la posibilidad de un ensamblaje estéreo físico entre diferentes morfologías de campos para acercarnos a la base del fenómeno de relación. En lo que respecta al funcionamiento perceptual, tal ensamblaje estéreo físico parece ser el secreto de la aparición de los perceptos. En otras palabras, la unión de una morfología del campo neuronal con la morfología energética del campo cuántico, dados por los objetos, explicaría la percepción de las mismas.
Esto de por sí es un fenómeno de sincronicidad natural y automático, la que Kant llamó intuición. El desarrollo de campos de inclusión resultantes del manejo abstracto de la información, a través de la puesta en marcha de los circuitos convergentes y la interacción de estos campos energéticos de inclusión con morfologías energéticas elementales de la misma complejidad, podría explicar los casos complejos de sincronicidad. En el caso particular del ejemplo de Jung, el pensamiento acerca del escarabajo probablemente creó en la mente del propio Jung y de su paciente un campo energético que por sus características atrajo al animal en cuestión. En el caso del pensamiento acerca del pariente lejano, este hizo que el amigo mencionara su nombre estimulado por un campo neuronal en expansión que la contenía. Lo que se encuentra detrás de esa concepción es la idea de que la representación de contenidos informacionales no es una, sino muchas. En otras palabras, a un nivel conceptual, la representación en palabras, a un nivel perceptual en imágenes y a un nivel energético son morfologías de campos en expansión. Estas últimas interactúan en una dimensión inaccesible para la dimensión lenguaje a imagen, aunque en última instancia representan el mismo contenido y generalmente uno más complejo. De la estructura del espacio. Las ideas expresadas al final del capítulo anterior requieren para su real entendimiento de un análisis del lugar en el cual la interacción entre campos energéticos ocurre. Puesto que este lugar es lo que en general llamamos espacio, dedicaremos este capítulo a la discusión acerca de la estructura y la organización del espacio. En primer lugar, la noción del espacio como entidad vacía, en la cual se hallan colocados los objetos, es falsa y deriva de la particular forma en la que nuestros sistemas sensoriales funcionan. En realidad, el espacio es una red energética que, vista desde esta perspectiva, constituye un cuasisólido. Cruzan el espacio campos energéticos de la máxima complejidad interactuando en su estructura. Ondas de las más diversas frecuencias los transecan en todas direcciones, creando en el ser humano sensaciones de calor, luz, olor, sonido, etc. Aún el espacio interestelar no escapa a la anterior consideración. Campos gravitacionales, magnéticos y luminosos provenientes de estrellas, planetas y galaxias, forman una red energética hipercompleja. Si dispusiéramos de los suficientes receptores y si estos fueran de la sensibilidad adecuada, nuestra sensación de espacio vacío se alteraría de tal forma que nos percibiríamos imbuidos dentro de una especie de sólido gelatinoso tejido y entretejido de redes telarañosas, compactas y en continuo movimiento. Nuestra retina está en contacto con una porción limitada del espacio y no con los objetos que percibimos. Por tanto, la porción del espacio transecada por nuestros receptores retinianos es la que contiene la información que percibimos como proveniente de los objetos. Puesto que nuestra retina cambia continuamente de posición y a pesar de ello, seguimos percibiendo cantidades inconmensurables de información, esta última se encuentra contenida en cualquier porción del espacio, es decir, cualquier zona restringida del espacio decodificada en forma adecuada da lugar a un percepto, por lo que cualquier porción del espacio concentra en su estructura tal información. Un astronauta flotando en medio de la inmensidad del espacio vacío y observando las estrellas es el mejor ejemplo de lo anterior. Las estrellas, como información hiperconcentrada, se hallan en el espacio que la retina del astronauta transeca. A pesar de que este último viaje a grandes velocidades, la misma o parecida visión estelar permanece como percepto. Todos los puntos del espacio transecados por su retina deben contener esa información para que pueda seguir siendo percibida por el astronauta a pesar de su movimiento. Es cierto, sin embargo, que el espacio debe ser transecado en una forma específica
para poder percibir y por ello no somos conscientes de que cada uno de sus puntos o porciones contienen hiperduplicada e hipercomplicada esa información. Si fuésemos capaces de percibir todas las porciones del espacio de la misma forma en la cual percibimos una de ellas, nada nos haría dudar de que lo que denominamos espacio vacío y transparente en realidad no existe como tal. Desde el punto de vista evolutivo, la porción del espacio que utilizamos en nuestra decodificación del mismo no es aleatoria. Podríamos llegar a considerar a esa porción como una especie de quantum espacial. Probablemente una gran parte de nuestra estructura cerebral deriva de las características dimensionales de tal cuanto, siendo la estructura del cerebro una copia materializada de la estructura del espacio. Es precisamente la forma como la información está contenida y organizada en el espacio, la estructura y organización del mismo. Por otro lado, la vieja concepción kantiana, según la cual el espacio es un concepto a priorístico, es dudosa desde el punto de vista de lo anterior. Quizá la percepción del espacio sea natural y automática, pero para crearla como tal se requiere experiencia. La estructura del espacio contiene, además de lo dicho, las morfologías de campos neuronales que se expanden a través de él. El efecto de un campo neuronal expandiéndose a través del espacio es el de transformar su organización y estructura, es decir, su contenido informacional. A esto último nos referimos al hablar de interacciones entre campos neuronales y en la estructura del espacio. Estas interacciones y sus efectos conscientes forman la base de las asociaciones entre eventos naturales y humanos en los que está basado el I Ching. Del tiempo, la estructura del espacio y los campos neuronales. En un capítulo anterior mencionamos la importancia del contexto temporal para el entendimiento de la codificación cerebral, de la información y, en general, para entender el surgimiento de los perceptos y sus transformaciones. Además, analizamos el tiempo desde el punto de vista de la organización del espacio. En este capítulo discutiremos con mayor amplitud la concepción del tiempo como asociado a la organización del espacio. Nos ayudará la discusión el capítulo precedente y el análisis que durante varios capítulos hicimos acerca del desarrollo, expansión e interacción de campos neuronales con campos cuánticos. Llegaremos a la conclusión ineludible de que el tiempo no pasa, sino que se crea, y que esta creación está dada por cambios en la organización del espacio. Iniciaremos nuestro análisis con la discusión acerca de la realidad del continuo espacio-materia y de la relación del tiempo con este continuo, apoyándonos en evidencias asociadas con las alteraciones en el tiempo debidas a campos gravitacionales. Del capítulo precedente surge clara la noción de que el espacio es, en realidad, una red energética cuya característica primordial es la complejidad. La materia, en esencia, es también una red energética, cuya única diferencia con el espacio es su organización interna, la que da lugar a un incremento de densidad. Desde el punto de vista energético, es posible trazar un continuo espacio-materia, considerando cada porción de este último como resultante de una particular interacción energética. Las partículas elementales que constituyen el átomo serían así manifestaciones específicas y altamente diferenciadas de particulares interacciones energéticas. El carácter positivo de un protón, el negativo de un electrón, podrían ser manifestaciones de interacciones energéticas que ocurren con una u otra disposición particular. La idea de un continuo espacio-materia, visto desde la perspectiva de redes energéticas, podría vislumbrarse como una especie de tejido hecho por un telar con zonas de mayor o menor densidad. En este tejido, y al aproximarnos a una zona de mayor densidad, observaríamos una curvatura de los hilos, enteramente similar a la curvatura del espacio pensada por Einstein,
y toda la física contemporánea. Podríamos postular que esa curvatura del espacio en la proximidad de un cuerpo material sea un cambio en la organización del espacio y dé lugar a fenómenos conocidos comúnmente como gravitatorios. De esta forma, un campo gravitatorio sería la manifestación de un cambio en la organización del continuo espacio-materia. Lo que debemos preguntarnos ahora es la relación de este cambio de organización con lo que hemos denominado tiempo. Aquí nos ayudarán ciertos experimentos en los cuales se manifiesta una relación íntima entre gravitación y tiempo. Estos consisten en la medición del transcurrir temporal cerca y lejos de un campo gravitatorio, o mejor dicho, en diferentes intensidades de campos gravitatorios. Si dos relojes atómicos perfectamente sincronizados son colocados uno en la proximidad inmediata de la superficie del planeta y otro en su lejanía, a nivel de la calle en las alturas de Empire State Building, como se ha hecho, se observará que, después de un lapso relativamente corto, ambos relojes muestran una diferencia de tiempo. El colocado en la cercanía del planeta avanza más rápidamente que el otro. Esto indica que el tiempo transcurre con mayor rapidez en un punto de máxima alteración en la organización del continuo espacio-materia que en uno de menos alteración. Si extrapolamos esta evidencia hacia regiones en las cuales tanto la existencia de campos gravitatorios como de otra especie no existan, podemos llegar a pensar que en esa nada hipotética no transcurre el tiempo. La misma consideración se puede hacer en el dominio de las altas velocidades. Una masa moviéndose a cierta velocidad es una masa inercial. Ya desde hace tiempo es bien conocida la identidad de efectos y características entre una masa inercial y una masa gravitatoria. De la misma forma, con respecto al tiempo, en un objeto material viajando a velocidades cercanas a la luz, el tiempo transcurre en forma diferente que en una masa en reposo. De hecho, en esta última, el tiempo se acelera en comparación con el transcurrir del tiempo de la primera. La paradoja de los gemelos es ilustrativa en este respecto. En ella, dos gemelos idénticos alteran sus edades después de que uno de ellos viaja en un cohete a una velocidad cercana a la de la luz. El gemelo inmóvil envejece mucho más rápidamente que su hermano viajero. De hecho, a la velocidad de la luz no existe tiempo, siendo los fotones partículas verdaderamente atemporales. La evidencia que comprueba esto último es la de las partículas elementales con una vida media ínfima que, viajando a una velocidad cercana a la de la luz, atraviesan distancias mucho mayores que las que les permitiría su vida media. Solamente suponiendo un transcurrir temporal retardado, para estas partículas es posible explicar tal portento. La posible explicación para la atemporalidad fotónica y por tanto de la luz es que ésta sea la manifestación de una trayectoria preexistente de la red energética que forma el espacio. Se podría esperar alteraciones importantes en la vida media de fotones y otras partículas elementales como resultado de viajar en las cercanías de campos gravitacionales. Las anteriores consideraciones nos llevan a la conclusión de que el tiempo es la manifestación y creación de una alteración en la organización del espacio. En otras palabras, el tiempo se crea como resultado de una alteración en la organización del conjunto espacio-materia y transcurre más rápidamente en los puntos de ese continuo con mayor densidad y más lentamente en los de menor densidad. De acuerdo con lo anterior, resta ahora trazar una relación entre el funcionamiento cerebral y el tiempo. Si el cerebro desarrolla campos energéticos y estos, en su expansión en el espacio, alteran la organización de este último, entonces la actividad cerebral debe, por necesidad, provocar alteraciones en el tiempo. Hipótesis acerca de viajes temporales realizados por sujetos conscientes, en trances hipnóticos y aún durante el sueño podrían explicarse así. De hecho, Dunne
postula que el soñar es un viaje a través del tiempo. Quizá la frecuencia característica de la actividad cerebral durante el trance onírico tenga algo que ver con lo anterior. En términos menos atrevidos, la idea de que el cerebro altere el tiempo puede felizmente ser sometida a prueba experimental. Esta consistiría en medir el tiempo en la cercanía y lejanía de un cerebro consciente en diferentes estados fisiológicos ayudados de un emisor de pulsos hiperactivos de alta frecuencia. En resumen, la hipótesis de campos neuronales no solamente explica la aparición de perceptos y el funcionamiento consciente, sino también se correlaciona con la dimensión temporal, alternándola y probablemente creándola. En otras palabras, si el campo neuronal altera la organización del espacio, no solamente altera el tiempo, sino que también este último es creado como resultado de la actividad cerebral. De la sincronicidad y de la causalidad. Una de las urgentes necesidades de nuestro tiempo es encontrar las bases físicas de la conciencia y las bases conscientes de la física. En un mundo en el que cada vez con mayor ímpetu creaciones materiales nos circundan, nada es más importante que conocer el verdadero efecto de las mismas sobre los más recónditos procesos mentales y viceversa. El hombre ha deseado, desde su aparición, lograr un estado de plenitud. Diversas técnicas y concepciones religiosas han intentado desarrollar métodos que permitan el máximo desarrollo del ser humano, y cada vez es más claro que éste solo se podrá alcanzar conociendo las características humanas que hacen a este ser consciente. Un paso gigantesco en este sentido ha sido la convicción de que el hombre proyecta en la naturaleza su propio funcionamiento, determinando así lo que ve de ella. Una de las convicciones más asentadas y difíciles de poner en duda es el concepto de causalidad. Las relaciones causales están imbuidas en la conciencia como si éstas se dieran externa e independientemente de la razón humana. Es la causalidad como convicción del funcionamiento natural, una especie de excepción a la cognición antes mencionada, la de proyección del propio funcionamiento. No fue suficiente que Hume llegara a la conclusión de que las relaciones causales son más que nada producto de la forma de ver el mundo, y que la física contemporánea sustituyera la causalidad por un manejo probabilístico, para corroer la idea de que lo causal se da naturalmente, y no fue suficiente porque las relaciones causales son, no cabe duda, casi automáticamente consideradas base de fenómenos dados así en la percepción. Sucede con el concepto de causalidad lo mismo que con la proyección externa de los perceptos. Ambas son acompañantes tan constantes del funcionamiento cerebral que dudar de su veracidad es casi una herejía. El problema de tales concepciones es el de retrasar o impedir un conocimiento más profundo de la realidad, al inhibir el surgimiento de ideas que, aunque más alejadas de sentido común, permitirían un conocimiento más exacto del universo y del hombre. En este capítulo nos plantearemos la veracidad y alcance de la concepción de causalidad e intentaremos sustituir esta idea, cuando así resulte necesario, por una ya vieja aunque poco conocida concepción legada y descrita por Jung, la sincronicidad. Analizaremos las posibles bases fisiológicas de esta última intentando plantearla en su máxima apertura, como uno de los fundamentos más importantes para entender las relaciones entre el mundo físico y la conciencia. Llamamos relación causal a aquella serie de eventos en los cuales una resultante aparece en relación temporal inmediata con respecto a un evento antecedente. De esta forma,
Dos eventos, por otro lado, independientes, son considerados íntimamente en relación causal cuando repetida y constantemente uno de ellos antecede al otro. La convicción de relación causal se fortalece cuando en ausencia del evento antecedente, el que normalmente le sigue, no se da. Desde un punto de vista filosófico, la noción de que un evento es causa de otro implica la noción de creación absoluta. En este sentido, si un evento al aparecer se acompaña de la aparición subsecuente de otro evento, la idea de que el primero ha creado al segundo es difícil de evitar. Es precisamente esta idea de creación el primer obstáculo para aceptar la relación causal, tal como aparece ante el sentido común. En realidad nada es creado en su totalidad como resultado de un evento antecedente, sino más bien estimulada su aparición. Ya desde este punto de vista, la concepción de causalidad se puede vislumbrar en forma diferente. Si un evento X se acompaña de la aparición de un evento Y, no quiere decir que el evento X crea Y, sino que estimula su aparición. Es posible suponer situaciones en las que en ausencia de X, Y aparezca si se dan condiciones antecedentes de otra naturaleza. Así, el lanzar una piedra contra un estanque y hacer aparecer en él ondas circulares no implica haber creado estas últimas, sino solamente estimular su aparición. El aire, la lluvia o cualquier otra circunstancia podía haber dado lugar a las ondas, por lo que éstas no son creadas por los eventos antecedentes, sino estimuladas por ellos. En este sentido es posible hablar de una relación de causalidad, teniendo en claro que ésta no implica creación, sino estimulación. Creación implicaría suponer que la piedra de marras o la lluvia tienen en sí mismas contenidas las ondas circulares y que éstas se transfieren de un evento al otro. Estimulación, en cambio, implica la idea de que las ondas circulares y la piedra son eventos que en sí mismos no se contienen como creaciones, sino que dados en cierta secuencia específica, uno de ellos estimula la aparición del otro. Habiendo resuelto lo anterior, parecería que el concepto de causalidad puede aplicarse sin más aclaraciones. Sin embargo, no es así, por las siguientes razones. En primer lugar, es extraordinariamente difícil, si no imposible, hallar un evento que sea estimulado en su aparición por otro evento aislado. Es más común y generalizada la ocurrencia de un evento tras una complicada y multifacética ocurrencia de interacciones complejas entre muchos otros. Basta analizar cualquier evento para darse cuenta de lo anterior. Mientras más complicado sea el sistema en el que ocurre el evento, más variables intervienen en su ocurrencia. Desde este punto de vista, la noción de causalidad simple o directa pierde todo sentido y lo adquiere la noción de probabilidad. Sin embargo, aún esta última deja mucho que desear. Tomemos como ejemplo de un evento complejo el hecho de estar escribiendo este libro. Si se quisieran averiguar los eventos antecedentes que estimulan mi conducta de escribir, seguramente no bastaría el análisis de lo ocurrido, en todos sus detalles y ramificaciones, el día de hoy o los días previos, sino lo acontecido desde mi más temprana infancia. Pero aún eso no sería suficiente. Había quizá que analizar las características de mi familia y el hecho de que en generaciones pasadas de mi árbol genealógico haya habido antepasados que manifestaron el mismo interés y la misma conducta. De esta forma, el hecho de estar escribiendo ahora es el resultado de una confluencia de secuencias de eventos complejos que, asociados e integrados en formas no menos complejas, estimulan esta conducta. Como resultante global, el acto de escribir no puede ser analizado desde la perspectiva de una relación causal, ni tampoco en términos probabilísticos. Estos últimos indicarían una tendencia, pero no explicarían la ocurrencia real del acto o evento que estamos analizando. Esta última conclusión es de la mayor importancia,
puesto que la mayor parte, si no todas las acciones humanas, pertenecen a la categoría de complejidad que impide un análisis causal simple o probabilístico. Otra cosa sería si fuese posible conocer todos y cada uno de los eventos microscópicos que en interacción global dan por resultado un evento complejo. Cada uno de estos microscópicos simples podría ser analizado en términos causales simples y así permitir la construcción conceptual de cadenas causales, las que interactuando como un todo, estimulan un evento complejo que como totalidad no puede someterse al mismo tipo de análisis causal simple. Así, la noción de causalidad en su aplicación depende del nivel o dimensión de su análisis, siendo fructífera en el caso de eventos microscópicos, simples, elementos fundamentales, de cadenas o secuencias complejas, pero siendo no aplicable al análisis global de estas últimas. El cuadro se complica aún más con la introducción del concepto de sincronicidad. Supongamos que existen varias cadenas de eventos elementales, cada una de ellas derivándose y desarrollándose independientemente de las otras. Desde un punto de vista de causalidad compleja, no debe existir ninguna razón para que dos o más de estas cadenas independientes converjan en un punto común, estimuladas por algún pensamiento, emoción o cualquier otro proceso interno. Sin embargo, esto es lo que sucede precisamente, y la observación repetida y constante de tales convergencias llevó a Jung a darles un nombre, sincronicidad. En apariencia, los sucesos que caen bajo esta denominación no pueden someterse a ningún análisis causal que explique por qué dos o más eventos complejos convergen en un punto del tiempo, estimulados por un contenido consciente o inconsciente. Ya vimos en otros capítulos algunos ejemplos de sincronicidad y no los repetiremos aquí, más bien intentaremos analizar el conjunto de fenómenos de sincronicidad desde el punto de vista de la psicofisiología no aristotélica, poniendo énfasis en el concepto de campo neuronal. Para que un fenómeno de sincronicidad ocurra, se requieren varios elementos. En primer lugar, un estado de funcionamiento psicológico que Jung describe como de contacto con los patrones más fundamentales del funcionamiento psíquico. Este estado podríamos vislumbrarlo ocurriendo cuando un sujeto es capaz de liberarse de una serie de estructuras cognitivas que normalmente le impiden el acceso a contenidos psicológicos profundos, y que en su ausencia, las estructuras facilitan un contacto e igualmente facilitan una vivencia de ese contenido. En segundo lugar, un estado emocional caracterizado por el deseo de encontrar la solución a un problema. En otras palabras, un estado de búsqueda intensa. En tercer lugar, una serie compleja de acontecimientos que asociados en el lugar y tiempo precisos tienen un significado, siendo este precisamente el necesario para resolver la duda o para posibilitar su desarrollo adecuado. Cuando un fenómeno de sincronicidad ocurre, se tiene la clara sensación de que al universo se ha puesto en contacto con uno mismo y que ese contacto no es azaroso ni falto de significado. Al contrario, la sensación es la de haber hecho contacto con una especie de ser consciente que hizo que una serie de circunstancias independientes y complejas convergieran en el momento preciso en el cual se necesitaba que así lo hicieran. El lector se dará cuenta de la dificultad que implica explicar racionalmente tales eventos, sobre todo cuando, como aquí, implican un contacto no aleatorio entre procesos psicológicos internos y eventos externos. Sin embargo, paradójicamente la dificultad desaparece si analizamos el fenómeno de sincronicidad no como un caso aislado y raro de asociación de eventos, sino como fenómeno generalizado y de ocurrencia universal. Este análisis fue planteado en forma preliminar en mi obra Más allá de los lenguajes. Cuando escribí esa obra no sabía que Jung había descrito antes el fenómeno de sincronicidad. Fue un descubrimiento personal hecho sobre un fenómeno que para mí era desconocido.
El hecho de plantearlo en aquella obra fue resultado de una serie de experiencias que sin saberlo me dirigían hacia el desarrollo de la concepción del campo neuronal. En Más allá de los lenguajes, planteaba varios tipos diferentes de sincronicidad. El análisis que plantearé a continuación lo haré siguiendo las mismas líneas. Sincronicidad perceptual. Si consideramos a la sincronicidad como una interacción significativa de eventos, dada por el contenido o funcionamiento psicológico de un sujeto, el fenómeno perceptual mismo debe considerarse como uno de sus tipos. A lo largo de esta obra hemos discutido las bases energéticas de los fenómenos perceptuales, llegando a la conclusión que estos implican, por un lado, la activación de un campo neuronal, expandiéndose en el espacio, y por otro, la interacción de este mismo con campos energéticos elementales, ocurriendo esta interacción en la estructura del espacio. Siendo el campo elemental y el neuronal dos eventos con vida propia, su interacción constituye un caso de sincronicidad absoluta. Sincronicidad atentiva. En este caso, ciertos contenidos perceptuales son atenuados y otros amplificados, dependiendo del estado psicológico del sujeto. Un ejemplo claro de lo que podría denominarse sincronicidad atentiva es aquel en el que un sujeto determina, por su motivación, el contenido de sus perceptos. Así, un sujeto hambriento sometido a una presentación taquistoscópica de figuras ambiguas verá en ellas perceptos asociados con comida. Desde luego que este tipo de sincronicidad cae dentro de un manejo puramente interno de la información, y en términos puristas no debería considerarse sincronicidad tal y como Jung la define. Sin embargo, lo es desde el instante en que implica una cierta relación con el medio, quien en última instancia permite la ocurrencia del proceso. Sincronicidad interpersonal. Siendo una de las características más importantes del campo neuronal su expansión espacial, es de esperarse que la interacción de varios de ellos tenga consecuencias claramente vivenciadas para los sujetos que los originan. Es experiencia personal confirmada en repetidas ocasiones el efecto de transferencia directa de contenidos emocionales. Otros casos similares y anecdóticamente reportados son la coincidencia de contenidos psicológicos, casos en los que alguien piensa en determinado evento y este contenido es manifestado verbalmente por un amigo, no son raros. Similares eventos ocurren durante los procesos imaginativos, existiendo ya una terapia, la terapia eidética, que los maneja prácticamente. Es posible pensar que una emoción vivida por un sujeto, con la consiguiente activación específica de ciertas estructuras cerebrales, desarrolla un campo neuronal que, por sus características de frecuencia y morfología compleja, active contenidos emocionales en personas sometidas a su acción. Es de esperarse que en algún momento se realicen investigaciones tendientes a determinar qué características del campo son importantes en estos casos de sincronicidad. Sincronicidad externa. Este tipo de sincronicidad se asemeja a la atentiva, excepto que en este caso no es el procesamiento interno de información el responsable de que parte de ella se inhiba y otra se amplifique, sino que las determinantes del proceso son las condiciones externas. Este tipo de sincronicidad se podrá entender mejor con un ejemplo real. El suceso está consignado en mi libro Las creaciones de la existencia, y sucedió en la ciudad de Nueva York en 1975. Un sábado en la tarde, tanto el estado climático como el canto de una especie de pájaros y la ocurrencia de sonidos de diversa índole fueron sincronizados con el estado psicológico del autor. No se trataba, como en el caso de la sincronicidad atentiva, de un manejo interno de la información, sino de la ocurrencia externa de varios eventos. La experiencia fue confirmada por un testigo
y tampoco se trata de un caso excepcional. En sus libros, Carlos Castaneda reporta casos similares también obtenidos en un estado psicológico especial que él denomina de poder. Aquí nos enfrentamos a una interacción poderosa entre la expansión de un campo neuronal y eventos que éste determina al interactuar con ellos. Sincronicidad compleja. Por último, este tipo de sincronicidad implica a todos los anteriores y ese que corresponde a la descripción junguiana. Aquí, cadenas de eventos independientes convergen en correspondencia con el estado psicológico, pensamiento de un sujeto que aparentemente los determina. Aquí, mejor que en otras instancias, se comprueba la existencia de una red energética que conecta contenidos psicológicos, objetos y circunstancias en todo relacionado. De nuevo, la forma más lógica para explicar este tipo de sincronicidad es la interacción compleja de campos neuronales con otros campos neuronales y elementales en la estructura del espacio. De esta forma podemos trazar un componente común a fenómenos aparentemente tan desligados como son la actividad perceptual y la sincronicidad compleja. En el próximo capítulo se reporta un experimento de sincronicidad que incorpora nuevos elementos de análisis a los hasta aquí consignados. Por último, la hipótesis de expansión de campos neuronales parece contestar la pregunta de la emergencia, de la experiencia, de la conciencia y de la sincronicidad, vislumbrando todos estos fenómenos desde una perspectiva común.